Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente como familia reunidos frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en esta serie maravillosa que hemos titulado Identidad, que está basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Identidad. ¡Qué maravilla! Estamos analizando el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Dice así Efesios capítulo 1 desde el versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Muy bien, entonces aquí tenemos varios conceptos en estos primeros 5 versículos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Son conceptos demasiado profundos que las Sagradas Escrituras enseñan. Primero, cuando leímos, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios, ¿qué significa eso de elegido por la voluntad de Dios? Que Dios es soberano y eligió a Pablo para que fuera un emisario de él. Perfecto, Dani. Después dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. ¿Cómo así pueblo santo de Dios? Pueblo apartado para Dios. Perfecto, campeón. Fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia. ¿Qué es gracia? Amor inmerecido. Perfecto. ¿Y paz? Calma absoluta. El resultado de la gracia, que es paz con Dios y paz, como lo dijiste tú, Dani, muy bien, paz con Dios y también paz a nivel interior. Después dice, toda la alabanza sea para Dios. ¿Cómo así, Dani? Deben alabar a Dios por todo lo que les ha dado. Gracia, paz, amor, eso. Dios es digno de toda alabanza, sí señor. La alabanza es reconocer a Dios por todo lo que Él ha hecho. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué significa nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales? Nos ha bendecido con toda el don espiritual. Todo es correcto, don espiritual, bendición espiritual que desciende de Él. Porque estamos unidos a Cristo. Porque hemos creído en Cristo. Cristo ahora es nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Padre. Y ahora resulta que Cristo, por estar unidos a Cristo, es que hemos recibido las bendiciones. Todo seguidor de Jesucristo está unido a Cristo por la fe en Jesucristo. Muy bien, campeón. Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Cómo así, Dani? Que Dios antes de crear el mundo nos predestinó para ser santos. Perfecto. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Qué significa santos e intachables a sus ojos, campeón? Para que seamos elegidos y sin mancha. Correcto, Dios ahora nos ve puros y sin mancha gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Muy bien, verdades profundas que ya hemos analizado en las clases anteriores. Estábamos haciendo simplemente con Dani un ejercicio de introducción. Muy bien, campeón. Vamos ahora a leer el versículo 5. Mi querido campeón Dani, por favor, versículo 5, que es el que vamos a meditar primero en nuestra clase de hoy. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a analizar este punto. Dios decidió. Hay algo que debemos entender siempre cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y es que la Biblia
tiene 5 grandes temas que son temas medulares, temas supremamente importantes, centrales en la enseñanza bíblica. Número 1, la culpabilidad universal. Todos los seres humanos somos pecadores. Número 2, la salvación es por gracia. Dios en su misericordia nos elige porque quiere salvarnos y entonces Él lo que hace es darnos gracia, favor inmerecido. Y ahora, a través de la fe, somos salvos por la gracia y la justificación. Después tenemos otro concepto importante que es la santificación. O sea, el verdadero Hijo de Dios es transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, culpabilidad universal, gracia y justificación y santificación. Después tenemos la soberanía. Dios es soberano, no le tiene que dar cuentas a nadie. No tiene que explicarle sus planes a nadie y además nadie tiene por qué entender los planes de Él. Y eso es una cosa muy clara en las Sagradas Escrituras. Dios es soberano. Y entonces el hecho de que a veces no entendamos sus designios, eso no le quita que Él deje de ser Dios, o que deje de ser santo, o que deje de ser bueno, o que deje de ser justo, poderoso, misericordioso, amoroso, en fin. Dios es soberano y esa cualidad de Dios debemos entenderla bien. Y después tenemos la vida práctica. Y por eso aquí cuando leemos Efesios capítulo 1, versículo 5, dice Dios decidió. ¿Cuál de esos 5 temas está aquí en esta pequeña frase? Dios decidió. La soberanía. Soberanía, muy bien, campeón. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. El mediador de este nuevo pacto es Jesucristo. Por quien tenemos la gracia es por Jesucristo. Por quien tenemos acceso al Padre es por Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Quién quería hacerlo? Dios. Dios el Padre. Eso es precisamente lo que Dios el Padre quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Nuevamente, la soberanía de Dios. Querido amigo que me estás escuchando, espero que este tema de la soberanía de Dios te vaya quedando claro. Dios es soberano. Y estos 5 grandes temas van a emerger siempre cuando leamos las Sagradas Escrituras. Culpabilidad universal, todos somos pecadores. La justificación es por gracia, Dios nos declara justos gratuitamente por medio de lo que su Hijo Jesucristo hizo. La santificación, somos creados de nuevo, somos santificados, nos vamos transformando por la obra del Espíritu Santo. La soberanía de Dios, Dios es el que elige, Dios es el que manda, Dios es el que planea, Dios es el que ordena. Soberanía de Dios y vida práctica. ¿Cómo se viven estos conceptos en la vida cotidiana? Vamos a ir a Lucas 12:32, mi querido Dani. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Muy bien, María Paz. Lucas 12:32. Léelo, Dani. 12:32 de Lucas. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza de promesa!, ¿no? Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Ahí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es: confíen en el amor, en la soberanía, en la omnipotencia, en el favor de Dios. Confíen. No se preocupen. No se preocupen por el mañana. No se preocupen. No vivan en ansiosa inquietud. No se preocupe, mi pequeño rebaño, porque al Padre le ha placido, le da mucha felicidad entregarles el reino. Porque recuerden lo que dice Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Vamos a ir a Romanos 8:14. Mi querido compañero, Romanos 8:14. Mario Paz, Romanos 8:14. Romanos
8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Maravilloso. Vuelvo a leer Efesios 1:5 para compararlo con este texto. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y por eso Romanos 8:14 nos aclara este punto. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y eso es el milagro a través de Jesucristo. A través de Jesucristo somos llamados, somos declarados hijos de Dios. Una relación cercana con el Creador del universo. Qué maravilloso es Dios, lleno de gracia y de compasión, que a pesar de que somos pecadores, nos salva y nos llama sus hijos. Vamos a ir a Romanos ahí mismo, 8:29, sin perder Efesios 1:5. Romanos 8:29. Cuando lo tengas me avisas, campeón. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¡Qué maravilla! Nuevamente, Dios conoció a los suyos de antemano, la presciencia de Dios, el preconocimiento, la soberanía de Dios. Dice, Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, la soberanía de Dios, para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor en medio de muchos hermanos, el hijo mayor de muchos hermanos. Vamos a ir a Filipenses 2:13 sin perder Efesios. Filipenses, adelantito de Efesios, el libro siguiente es Filipenses y vamos a ir a Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Gracias, Dani. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios es soberano. Nuevamente, vamos a leer Efesios 1:5 para entender lo que la Biblia nos está enseñando hoy. Dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Muy bien, muy bien. Dios decidió de antemano, la soberanía de Dios, la presciencia de Dios, adoptarnos como miembros de su familia. Dios nos llama a sus hijos en su misericordia y su compasión, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Todo eso lo recibimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dani, Colosenses 1:19. ¿Sí te está quedando claro este pasaje, campeón? Sí. Efesios 1:5, entonces vamos a ir a Colosenses 1:19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¡Qué maravilla! A Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios lo decidió. Dios lo decidió. La obra de Jesucristo es una decisión de Dios el Padre. Le agradó vivir en Cristo. ¿Qué quiere decir, Dani? Cuando leemos Efesios 1:5 y leemos Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Cuál es la cualidad que está resaltando de Dios acá? La soberanía. La soberanía. Siempre recordémoslo, María Paz. La soberanía de Dios. Vamos al 1:6, campeón. Efesios 1:6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Voy a volverte a nombrar los 5 temas importantes que debemos tener en cuenta cuando leemos la Biblia. Está la culpabilidad universal. Todos somos pecadores. Está la justificación por la gracia. La santificación, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y el nuevo nacimiento. La soberanía de Dios y la vida práctica. Y ahora voy a leer el versículo 6 y tú me dices, de esos 5, ¿cuál es el que ahora hace énfasis en el versículo 6? ¿Listo, campeón? Sí. De manera que alabamos a Dios
por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. La vida práctica. ¿Te parece? Sí, porque alabamos a Dios, porque la soberanía y la vida práctica porque derramó su amor sobre nosotros. Sí, tiene sentido. Y la gracia. Vuelvo y lo leo. Pero bien, buen análisis, campeón. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cómo te suena? ¿La gracia? Sí, es la gracia. Muy bien, hijo. La gracia. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Le pertenecemos a Jesucristo. Dios no nos suelta de su mano. Le pertenecemos a su Hijo Jesucristo. Y Dios derramó abundante gracia sobre nosotros los que le pertenecemos a Jesucristo. Y por eso es que alabamos a Dios. ¿Sí ves? Entonces entra la vida práctica, claro, porque es el resultado de la gracia. ¿Cuál es el resultado? Pues alabamos a Dios. Miren el orden. Mira el orden, campeón. Le pertenecemos a Jesucristo. Dios derrama su abundante gracia sobre nosotros y la conclusión lógica de eso es que por eso alabamos a Dios. Dios es digno de nuestra alabanza. Muy bien, Dani, versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¡Qué belleza! Mira los atributos de Dios acá. Dios es rico en gracia y bondad. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Nuevamente la gracia, la justificación por gracia. Nuevamente aquí. Ya tenemos dos temas importantísimos. Soberanía de Dios, gracia, están acá en estos versículos. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Algunos atributos de Dios entonces, rico en gracia y bondad. Él compró nuestra libertad. ¿Éramos esclavos de qué, hijo? Del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y perdonó nuestros pecados. Vamos a ir al Salmo 32. ¡Qué belleza! Estudiar las Sagradas Escrituras y analizar estas verdades tan profundas. Verdades maravillosas de nuestra relación con Dios, atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso, puro, santo. Dani, dime una cosa. ¿Por qué los que somos salvos alabamos tanto a Dios? ¿Por qué? Porque nos derramó en nosotros gracia. Correcto. ¿Qué más hizo? ¿Qué Dios ha hecho por ti? Dime, hay muchas, pero dime 5 cosas que Dios haya hecho por ti. Me ha dado cosas buenas. Ha derramado gracia. Me dio una familia y nos da la provisión. Y nos da la vida. Tenemos aquí la alabanza a Dios porque Él es bueno con nosotros. Y recordemos que cuando decimos que nos da cosas buenas, es cosas buenas según quién. Según... ¿Quién es el que determina según lo? Él. Claro. Él es el que determina lo que es bueno o lo que es malo. A veces hay gente que dice, no, Dios, ¿por qué me dio esto? Pero es que acaso, ¿quién es el que determina lo bueno y lo malo? Es Él. Él es el que determina lo bueno y lo malo. Por favor, mi querido campeón, vamos a leer Salmos 32. Arranca. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció.
Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Gracias. Vamos nuevamente a Efesios. Efesios capítulo 1, que estamos analizando este maravilloso tema identidad. Pero ¿por qué se llama identidad? Porque lo primero que estamos analizando es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios, ¿quién considera que somos nosotros de acuerdo a lo que hemos recibido? Entonces ahora vamos al versículo 8, mi querido amigo Dani. Capítulo 1 de Efesios, versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. En su misericordia, Dios nos ilumina para que tengamos sabiduría y entendimiento. Poder entender sus propósitos, sus planes, el misterio que tenía oculto desde los siglos, el plan que llevó a cabo por medio de Cristo. Ahora el versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Versículo 10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Y este es el misterio. Dios entonces pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Para terminar entonces nuestro estudio de hoy, Dani, vamos a leer por favor nuevamente Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, para entender la esencia de lo que estamos leyendo, campeón. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Gracias, muy bien. Entonces, como estamos entendiendo, la carta del apóstol Pablo arranca con una descripción de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. ¿Y cuáles son? Entonces hemos leído que las bendiciones son que somos amados,
elegidos, benditos, acercados, hijos de Dios. Hemos recibido sabiduría, inteligencia, entendimiento espiritual. Vuelvo y lo digo. La primera parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos está diciendo todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, y esa empieza a ser nuestra identidad. Somos benditos, amados, elegidos. Somos santos, intachables. Somos herederos. Somos acercados a Dios. Hemos recibido inteligencia, hemos recibido entendimiento. Y algo supremamente importante, a su debido tiempo, Dios pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, las que están en el cielo y en la tierra. Todo esto lo hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué buena enseñanza estamos teniendo en esta maravillosa carta llamada Efesios y nuestra serie llamada Identidad. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!